El peso de la vida del doctor Samuel Machado recae sobre su espalda mientras caminaba por los pasillos del hospital. Tenía 60 años y, aunque parecía fuerte, sus ojos y su rostro cansados lo demostraban. Sus compañeros de trabajo admiraban a Samuel porque era muy bueno en cirugía y trataba de ser perfecto todo el tiempo. Pero no mucha gente conocía al verdadero hombre detrás de la perfecta máscara de médico. Samuel ha pasado cada vez más tiempo solo en el hospital desde que murió su esposa. No quiere volver a la casa vacía que solía ser su hogar. Con sus paredes blancas, su olor a humedad y el sonido constante de los equipos médicos, la clínica era el único lugar donde podía dejar afuera a los fantasmas del pasado. Le dio la oportunidad de pensar en su trabajo, las vidas que salvó y lo bien que hacía su trabajo. Pero había algo que no podía cambiar esa mañana. Mientras revisaba los historiales de los pacientes del día, se detuvo de repente cuando vio un nombre. Livia Duarte. El sonido del apellido seguía sonando una y otra vez en su cabeza, tirando de un hilo de memoria que había olvidado. Duarte, una palabra que significaba algo de otro tiempo y vida pasada. No conocía el nombre de Livia, pero Duarte tenía una historia que Samuel creía haber ocultado. Miré el expediente. Livia tenía 26 años y fue trasladada al hospital luego de tener que ser operada de emergencia. Cuando Samuel vio la foto del paciente en el historial médico, su corazón latió un poco más rápido. Esa cara tenía algo. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los ojos, la forma del rostro, un boceto de Sofía Duarte, una persona que nunca había olvidado. La imagen de Sofía, su primer amor desde la infancia, le llegó como una visión. Tenían una relación apasionada que él nunca volvió a tener después de que ella desapareció repentinamente de su vida. Ella había sido lo más importante en su vida y, de repente, desapareció sin dejar rastro. Samuel nunca supo lo que pasó y con el paso de los años intentó olvidarlo obligando a seguir adelante. Pero cuando escucharon el nombre de Duarte, las viejas heridas parecieron regresar. Samuel se detuvo un momento antes de ir al cuarto de Livia porque no podía decidirse. Ya no era el joven valiente que solía ser. El tiempo y la soledad lo endurecieron, lo que lo convirtió en un hombre tranquilo y ordenado. Pero en ese mismo momento sintió que estaba a punto de enfrentar algo mucho más grande que los problemas de salud. Sam abrió la puerta de la habitación de Livia y se preparó para ver a otro paciente más, tal como lo había hecho con tantos otros. Sin embargo, cuando vio a la niña durmiendo, sintió un golpe de realidad tan fuerte que pensó que se había quedado sin aliento por un momento. Al igual que Sofía, Livia se parecía mucho a la mujer que él amaba mucho cuando era más joven. Sus ojos se fijaron en las pequeñas cosas. Todo en ella, sus pómulos, su cabello castaño que caía suavemente sobre la almohada e incluso su forma de respirar, le hacía pensar en Sofía. No podía moverse después de verlo, era como mirar un recuerdo vivo que cobró vida en la cama del hospital. Por todos los sentimientos que pasaban por su mente en ese momento, se olvidó de que era médico. Mientras miraba a Livia, los recuerdos comenzaron a regresar a él. Él y Sofía, que era joven, se reían de tonterías y hacían planes para el futuro mientras caminaban por el parque de la universidad. Samuel había alejado sus recuerdos durante años, como el sonido de sus risas y la suave brisa que movía su cabello. Siempre había sido organizado y lógico, pero Sofía le había hecho sentir cosas que nunca volvería a sentir. Aunque había pasado mucho tiempo, ver a Livia le hizo recordar todo. Samuel intentó concentrarse en su trabajo recogiendo los registros médicos al lado de la cama. Hizo esto para distraerse de las cosas. Aunque apenas podía mantener la vista fija en las palabras. El nombre de la madre de Livia, Sofía Duarte, hizo que su corazón se detuviera por un segundo. La prueba que deseaba y temía al mismo tiempo. Parecía como si el suelo hubiera cambiado de lugar bajo sus pies. ¿Era Sofía la madre de esa niña, la mujer que tanto amaba? Había muchos pensamientos pasando por su mente. ¿Se había casado Sofía? ¿Tuviste hijos? ¿Por qué ella nunca lo buscó?
Samuel, que siempre fue muy lógico, sintió que la confusión se apoderaba de él. Estaba seguro de que necesitaba pruebas. Pero ¿cómo podría lidiar con los dolorosos recuerdos del pasado que seguían regresando? Estaba pensando cuando Livia hizo un suave movimiento. Estaba empezando a despertarse un poco, pero todavía estaba bajo los efectos de la anestesia. Samuel respiró hondo, retrocedió un poco y se quedó allí para mirarla. Tenía que mantener la calma. Pero en el fondo, su alma estaba luchando. Sabía que volver a ver a la persona del pasado haría que las cosas fueran diferentes, pero no sabía cómo manejar los sentimientos que estallan en su pecho. No sabía todo sobre cómo terminó su historia con Sofía. Estuvo a punto de enterarse a través de Livia. Cuando Samuel salió de la habitación, caminó lentamente por los pasillos, tratando de darle sentido a todos los recuerdos y preguntas que le venían. El escalofrío que había construido cuidadosamente en su vida estaba empezando a desmoronarse. Tenía que entender la verdad. Tenía que descubrir qué pasó con Sofía, y qué representaba Livia en todo esto. Una vez que salió de la habitación de Livia, al doctor Samuel Machado le costó concentrarse. Sus pasos eran automáticos mientras caminaba por los fríos y silenciosos pasillos del hospital, pero su mente era un desastre. Aún tenía el historial médico de Livia en sus manos, y seguía mirando una y otra vez el nombre Sofía Duarte, como si pudiera responder las preguntas que pasaban por su mente. Estaba sentado en un banco cerca de la sala de descanso de los médicos, pero estaba cansado en más de un sentido. Durante más de 30 años, basará su vida en hacerse cargo de sus sentimientos, de sus elecciones e incluso de sus relaciones. Todo parecía escaparse de sus manos ahora que el pasado regresaba a él de repente. Recordó lo rápido que Sofía había desaparecido de su vida. En el sentido jurídico no hubo un adiós claro. De repente, ella ya no estaba. Un día estaban juntos haciendo planes para el futuro. Samuel había estado intentando durante años descubrir qué había sucedido y por qué ella simplemente lo había dejado sin decírselo. Dicho esto, la presencia de Livia parecía ser importante para todo, pero también le daba miedo escuchar explicaciones que no estaba preparado para escuchar. Puso el gráfico en su regazo con manos temblorosas mientras se pasaba las manos por el cabello gris para mostrar que estaba cansado. No podía ignorar el hecho de que Livia y Sofía se parecían mucho. Los mismos ojos, la misma respiración suave. Era como si el tiempo hubiera traído a Sofía cuando era niña justo frente a él, solo para hacerlo sentir mal por lo que había perdido. Samuel decidió que necesitaba más información con el corazón triste. Tuve que volver a ver a Sofía para saber qué pasó realmente. Pero ¿cómo pudo hacer eso? ¿Aún no recordaba de la misma manera? Sintió que el silencio en su casa esa noche era peor que nunca. No podía descansar y caminaba de un lado a otro de la habitación porque las paredes, que antes se sentían bien, ahora lo hacían sentir atrapado. Miró a su alrededor buscando algo más que hacer, pero todo le hacía pensar en Sofía. Se sirvió un trago de whisky y se sentó en el desgastado sofá de la sala. Luego miró el reloj de la pared, cuyas manecillas se movían tan lentamente que cada segundo parecía durar una eternidad. Sintió que los recuerdos eran tan fuertes que no se había sentido así en años. Sofía Duarte era más que simplemente su novia, ella lo era todo para él. Mientras hablaba de sus objetivos y de las veces que se tumbarán en el césped del parque de la universidad y hablarían sobre el futuro, sus ojos se iluminaron. El pasado que no sucedió. La pregunta por qué se fue, seguía regresando a él como un eco lejano, y no podía responder. Recordaba muy bien el último día que estuvieron juntos. Parecía una tarde cualquiera, nada era extraño. Estaba previsto que cenaran durante el fin de semana y hablarán sobre los próximos pasos en sus trabajos. Luego ella desapareció sin dejar rastro. Samuel llamó y fue muchas veces a casa de Sofía pero nunca obtuvo respuesta. Buscó a Sofía por todas partes. Como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra, dejando tras de sí un vacío aplastante en su vida. Ahora,
muchos años después, cuando supe que Sofía tenía una hija llamada Livia, que ahora tiene 26 años, las cosas empezaron a encajar. Si bien tenía recuerdos de Livia, todavía había una gran brecha entre ellos y el presente. ¿Quién era el papá de Livia? ¿Por qué Sofía nunca le dijo nada? Y lo más importante, ¿sabía Livia algo sobre su pasado que él deseaba desesperadamente olvidar pero que también quería afrontar? Samuel se levantó de la silla y se acercó a la ventana. Respiró hondo y miró las estrellas. Sabía que tenía que hacer algo, pero el miedo lo detuvo. ¿Qué vas a hacer cuando finalmente hables con Sofía? ¿Sabría ella quién es él? ¿Sientes lo mismo que él? ¿O se había olvidado por completo de él y había seguido adelante con su vida? ¿Y Livia? ¿Qué papel jugó esa joven que se parecía mucho a Sofía? Se sentía aún más perdido cuanto más pensaba en ello. Samuel tuvo problemas para dormir esa noche. No podía dormir por las fotos de Sofía y la realidad de Livia. No podía alejarse de sus pensamientos acelerados. El pasado que había intentado olvidar vuelve para atormentarlo y supo que tenía que afrontarlo de alguna manera. Samuel volvió al hospital al día siguiente aún más irritable. Cuando no duermes lo suficiente, tu mente estará cansada pero también resuelta. Sabía que tendría que encontrarse con Livia en algún momento. No pudo evitar pensar, ¿cómo lo manejaría? Quería saber más sobre ella y descubrir qué tenía en común con Sofía. También quería saber si había una historia mayor entre todos ellos. Luego de llegar al hospital, hacía sus tareas diarias sin pensar mucho en ellas porque su mente estaba en Livia. Escuché que finalmente se despertó alrededor del mediodía. Cuando escuchó la noticia, le dolió el estómago. Ese fue el momento en que las vidas de Samuel y Sofía comenzaron a cambiar de una manera que no podía deshacerse. Sus pasos eran un poco menos seguros de lo habitual mientras caminaba hacia la habitación de Livia. Cuando abrió la puerta, vio a la joven despierta y acostada en la cama. Todavía estaba un poco pálida, pero sus ojos estaban brillantes y alerta. Su atención se centró en ella de inmediato porque parecía fuerte y duradera. Ella le dedicó una pequeña y amistosa sonrisa tan pronto como lo vio. «Doctor». «Ay, Machado, ¿no?». Su voz era suave pero fuerte, y estaba claro que estaba interesada. Samuel asintió y dio pasos cuidadosos hacia ella, tratando de mantener la postura profesional que tanto valoraba. Le era imposible mostrar lo molesto que estaba por dentro. En lugar de eso, tomó los signos vitales de Livia y observó cómo ella lo miraba de cerca, como si pudiera decir que había más en sus ojos cansados de lo que parece. «¿Cómo te sientes?». Mantuvo su tono profesional mientras preguntaba. «Mejor, dadas las circunstancias». «La cirugía salió bien, ¿verdad?», respondió ella, tratando de hacer las cosas más agradables. Samuel volvió a asentir, pero su mente iba a 1.000.000 kilómetros por hora. Le resultó difícil encontrar las palabras adecuadas que no sonaran groseras pero que le ayudaran a acercarse a las respuestas que estaba buscando. Livia lo miró atentamente, como si también intentara descubrir algo sobre él. La habitación quedó en silencio por un momento y Samuel sintió que tenía que atravesar esa pared imaginaria de inmediato. Tenía que preguntarle a alguien algo que ya no podía guardar dentro. «Livia, ¿puedo hacerte una pequeña? ¿Una pregunta privada?». Su voz era baja y firme, pero por su forma de hablar quedaba claro que la pregunta era importante. Ella frunció levemente el ceño y asintió. «Por supuesto, doctor». «¿Qué quiere saber?». Samuel pensó qué decir por un momento, pero sentía la garganta seca, como si las palabras no le salieran. Después de respirar profundamente, finalmente dijo la pregunta que le había estado molestando. «¿Tu mamá?». «Sofía Duarte». «¿Cómo se llama?». Después de eso, hubo un silencio inquietante. La pregunta claramente tomó a Livia con la guardia baja, no pensó que su médico le haría una pregunta tan personal. Por un momento, entrecerramos los ojos, como si estuvieras tratando de descubrir por qué estaba tan interesado.
Cuando finalmente habló, lo hizo con voz tranquila después de unos segundos de estrés. Mi mamá. Sofía Duarte. Vive en un pequeño pueblo no lejos de la ciudad. ¿Por qué? ¿La conoces? El corazón de Samuel latió más rápido. Ahora tenía la prueba que tanto temía y deseaba. Sofía todavía vivía y planeaba vivir su vida en otro lugar, lejos de él. En ese momento sentía una mezcla de dolor y felicidad. Él no era parte de su familia ni de la vida que ella había construido. Samuel quedó impactado por lo poderosa que fue la respuesta de Livia. Mientras intentaba descubrir qué estaba pasando, las palabras "la conoces" seguía pasando por su mente. En ese mismo momento supo que no podía dejar la situación para hacer más preguntas y aprender más sobre Sofía. A la joven no le gustó el largo silencio, así que finalmente rompió el hielo levantando una ceja y regalando una pequeña y nerviosa sonrisa. Parece que, dijo algo brevemente. Se ve pálido, doctor. ¿Estás seguro de que estás bien? Samuel intentó sonreír. Como médico, siempre fue bueno ocultar cómo se sentía, pero en ese momento era casi imposible ocultar cómo se sentía. Finalmente dijo, conocí a tu madre hace muchos años. Eligió sus palabras con cuidado. Ha pasado un tiempo. No sabía que ella tenía un hijo. Livia pareció interesada en la noticia, pero no preguntó de inmediato. Eso fue algo que no se dijo, pero la cuidadosa manera de hablar de Samuel le hizo pensar que era algo del pasado que todavía lo molestaba. Sí, mi mamá nunca hablaría del pasado con nadie. Respondió Livia desviando una rápida mirada como si quisiera pensar en lo que había dicho. Ella no hablaba mucho de su vida antes de que yo naciera. Siempre pensé que era solo una parte de su vida que quería dejar atrás. Lo que dijo Livia dolió mucho a Samuel. Un capítulo que preferiría dejar atrás. Se dio cuenta de que Sofía había borrado su vida en común, como arrancando una página de un libro. ¿Pero por qué? ¿Qué pudo haber hecho que Sofía rompiera con el pasado tan rápidamente? Y ahora, después de todos estos años, Samuel tenía que afrontar esta verdad, aunque le doliera. Quizás. Necesitamos volver a contar algunas historias. Lo dijo en voz baja, como si estuviera hablando consigo mismo y también con ella. Livia lo miró con interés, pero le dio espacio porque sabía que aquellas palabras significaban más de lo que parecían. Samuel sabía lo que tenía que hacer a continuación. Tenía que volver a ver a Sofía, mirarla a los ojos y finalmente afrontar todo lo que había quedado inconcluso. La elección de Samuel estaba clara cuando salió de la habitación de Livia, pero el peso mental de todo lo pesaba a cada paso por los pasillos del hospital. En ese momento, volver a ver a Sofía no parecía que fuera a suceder, era imprescindible. Tenía que lidiar con el pasado y seguir adelante, o tal vez comenzar una nueva parte de su vida. Habían pasado 2 días desde que el doctor Samuel Machado habló con Livia, pero aún no podía dejar de pensar en Sofía. El hospital estaba en un estado de locura, pero él no era consciente del caos que había a su alrededor. Estaba cada vez más cerca de la elección de buscar a Sofía y encontrar las soluciones que su alma anhela. Los recuerdos largamente enterrados volvieron con una fuerza que era demasiado difícil de manejar. Al final del tercer día, Samuel se rindió e hizo otra cosa. Usó lo que había en el historial médico de Livia para encontrar a Sofía. Estaba en un pueblo pequeño y tranquilo, no lejos de la ciudad. Samuel lo pensó por un momento, pero sabía que esta era su única oportunidad de enfrentar el pasado que lo había estado molestando durante mucho tiempo. A la mañana siguiente, Samuel salió del hospital y salió a la carretera. Su corazón latía y su mente estaba llena de pensamientos. Sintió que cada kilómetro que corría lo acercaba a un resultado emocional, pero también le daba más miedo. ¿Qué le diría a Sofía? ¿Qué le diría ella? Finalmente llegó a la ciudad, pero era muy diferente de la bulliciosa ciudad a la que estaba acostumbrado. Las casas eran sencillas y las calles tranquilas. La casa de Sofía era pequeña y acogedora, y alrededor había un jardín de flores.
Las manos de Samuel comenzaron a sudar cuando el auto que tenía delante se detuvo. Pensó en quitar los dedos de la manija del auto por un momento, pero respiró hondo y lo hizo de todos modos. Mientras caminaba hacia la puerta, tuve una fuerte sensación de déjà vu. Hacía muchos años que no había estado tan cerca de Sofía. En aquel entonces, todavía tenían esperanzas de un futuro juntos. Aunque ahora las cosas parecían diferentes, el pasado todavía lo hacía sentir pesado. Un ligero golpe en la puerta le indicó a Samuel que esperara. Parecía como si el tiempo se hubiera ralentizado y cada segundo parecía durar una eternidad. Sofía Duarte estaba allí cuando finalmente se abrió la puerta. Ella era mayor y tenía signos de edad en su rostro, pero claramente seguía siendo la misma mujer de la que se enamoró hace tantos años. El shock llegó de inmediato. Pareció que el tiempo se detuvo por un momento mientras Samuel y Sofía se miraban. Ambos no podían hablar. Sofía parecía no poder moverse cuando lo vio. Tenía los ojos muy abiertos y parecía sorprendida y confundida al mismo tiempo. Parecía como si los años de estar separados no hubieran sucedido por un momento, como si el pasado volviera a caer en sus manos. Samuel. La voz de Sofía era vacilante y casi como un susurro, como si no creyera lo que veía. Samuel estaba teniendo problemas para expresarlo con palabras. Ella se paró frente a él. Ella era la mujer que había amado y perdido, pero nunca supo por qué. Le prestó mucha atención y vio lo poco que habían cambiado las cosas con el tiempo. Su cabello era más corto y tenía algo de gris. Enmarca un rostro que todavía era hermoso y tranquilo, pero también triste, como si cargara con el peso de las decisiones que tomó en el pasado. Sofía, fue todo lo que pudo decir al principio, y su voz temblaba. Ambos sintieron muchas cosas diferentes en el silencio entre ellos. El estrés del encuentro, los recuerdos que no se han aclarado y, sobre todo, el peso de lo que se ha mantenido en silencio durante tanto tiempo. Samuel se dio cuenta de que Sofía estaba pasando por un momento difícil con lo que estaba pasando por la expresión de sus ojos. Era como si el pasado finalmente los hubiera alcanzado y tuvieran que lidiar con todos los problemas que no habían enfrentado antes. Sofía dio un paso atrás, como si necesitara algo de espacio para pensar en que él estaba allí. Se tomó un momento para mirar al suelo y luego se volvió hacia Samuel con lágrimas en los ojos. ¿Por qué estás aquí, de todos modos?, preguntó, sacudiendo la cabeza. Samuel respiró hondo y trató de encontrar las palabras adecuadas, pero estaba seguro de que todo lo que dijera sonaría mal. Sabía que necesitaba saber qué pasó, pero también sabía que Sofía probablemente tenía sus propios motivos para huir. Yo. Finalmente dijo en voz baja, encontré a tu hija Livia en el hospital. Y cuando vi el apellido, supe que tenía que verte. Sofía, necesito entender muchas cosas. No respondieron muchas preguntas. Los ojos de Sofía se agrandaron un poco al escuchar el nombre de su hija, pero rápidamente bajó la cabeza, como si se estuviera preparando para lo que estaba por venir. ¿Cómo está Livia? La forma en que preguntó dejó claro que estaba preocupada, pero también quería cambiar de tema. Samuel dio un paso hacia ella para cerrar la brecha entre ellos y dijo, sí, está mejorando. Pero Sofía, ¿por qué te fuiste? ¿Dónde estamos ahora? Samuel finalmente hizo la pregunta que había estado reteniendo durante mucho tiempo. Había mucho dolor, incertidumbre y necesidad de comprender. Trabajó durante años para llenar el vacío que dejó Sofía, pero ahora que estaban cara a cara, todo volvió con venganza. Sofía dejó escapar un profundo suspiro, como si estuviera soportando una carga insoportable. Miró a Samuel con ojos tristes que intentó ocultar. Finalmente, dijo, no quería que fuera así, Samuel. Hice lo que pensé que era correcto en ese momento. Ahora que lo miro, puede que me haya equivocado. Samuel hizo una mueca. Sabía que algo mucho peor había sucedido cuando Sofía habló con tanto dolor. No fue solo una ruptura cotidiana. Había cosas extrañas escondidas allí que todavía no entendía.
Sofía, te amaba. Habría hecho cualquier cosa por nosotros. Aunque no dijiste por qué te fuiste. Ahora tenía una voz más fuerte, llena de años de dolor reprimido. Nunca supe por qué. Sofía lo miró entre lágrimas, como si finalmente estuviera lista para decirle la verdad. Porque estaba embarazada, Samuel, le dijo, y se le quebró la voz. Livia iba a nacer. Las palabras golpearon duramente a Samuel. Estaba quieto y sentía como si el mundo girara a su alrededor. ¿Estás embarazada? ¿De él? Livia era tu hija, ¿verdad? Todo lo que antes no podía armar ahora tenía terrible sentido. La razón por la que Sofía desapareció y no regresó. Estaba todo claro. Livia no era ninguna paciente. Ella era su hija. Tu chica. Parecía necesitar aire cuando Samuel dio un paso atrás. Aunque su mente intentó darle sentido a todo, los efectos fueron terribles. Tuvo una hija todo este tiempo y nunca lo supo. Todo este tiempo pensó que Sofía simplemente lo había dejado, pero estaba sucediendo algo mucho más grande. ¿Livia es mi hija? Preguntó casi sin creerlo. Sofía estuvo de acuerdo y las lágrimas comenzaron a caer de su rostro. Sí, Samuel. Nadie lo sabía. Ni siquiera para Livia. Ahora. Me he quedado sin ideas sobre qué hacer. Después de que Sofía les dijera, hubo un silencio interminable. Samuel siguió escuchando las palabras una y otra vez, como si el tiempo se hubiera detenido. Livia es mi hija. Esas palabras eran demasiado pesadas para soportarlas. Miró a Sofía con ojos heridos, conmocionados y muy confundidos. Tenía una hija de la que nunca había sabido nada durante todos estos años. Tenía sentido de una manera que nunca hubiera imaginado porque se sentía vacío desde que rompió con Sofía. Sofía, por otro lado, se veía un poco mejor ahora que finalmente había dicho la verdad, pero sus ojos todavía llevaban el peso de un secreto guardado durante mucho tiempo. Lloró lentamente mientras esperaba que Samuel dijera algo. Ahora había visto en él a un hombre débil, alguien que había sido herido por algo que había mantenido en secreto durante mucho tiempo. Siempre había sido tan fuerte y motivado. Samuel, comenzó, con la voz temblorosa y cargada de tristeza. Hice lo correcto. No sabía cómo manejar todo en ese momento. Estabas empezando en tu trabajo y había muchas oportunidades, y yo, tenía miedo. Samuel quedó impactado por lo que escuchó. Respiró hondo y trató de calmarse porque se sentía muy molesto. Pensó en cómo ella me lo ocultó mientras la ira y la tristeza lo invadía. ¿Creías que era buena idea mantener a mi hija en secreto para mí? Preguntó Samuel con la voz entrecortada pero con un tono fuerte que no podía ocultar. Sofía rápidamente se secó las lágrimas, tratando de quedar bien frente a él. Samuel, yo era joven. Me perdí. Ya estabas demasiado ocupada con tus hallazgos cuando te dije que estaba embarazada. No sentí que pertenecía a su vida. Después de eso, apareció Miguel. Se ofreció a ayudarme, y le dije que sí. Samuel se estremeció al escuchar el nombre de Miguel. El hombre que crió a su hija y que ahora será su padre durante muchos años. Quedó aplastado por el impacto de esta nueva verdad. ¿Por qué Sofía no le cree? ¿Cómo es que ella se escapó en lugar de darle la oportunidad de ser el papá de Livia? Sofía, ni siquiera me dejaste elegir. Tenía los ojos fijos en el suelo y no podía mirarla en ese momento. Haría cualquier cosa por ti y por nosotros. Pero me lo quitaste. Me quitaste la oportunidad de ser padre y ver crecer a mi hija. Sofía respiró hondo y tragó saliva. Por el dolor que había causado, sabía que no había una buena razón. Durante años había intentado creer que había tomado la decisión correcta, pero ahora que vio a Samuel, ya no estaba segura. Ella le dijo, sé que cometí un error, Samuel, pero le temblaba la voz. Sabía que esta verdad saldría a la luz algún día. No tenía idea de que terminaría de esta manera.
No se suponía que fuera así. Pero, ¿cómo sería el camino correcto? Cualquier motivo, pensó Samuel, no sería suficiente para compensar los años perdidos. Intentó calmarse porque sabía que aún quedaba una pregunta importante por responder. ¿Quién era Livia? Ella no lo sabe, ¿verdad? Preguntó Samuel con una mezcla de tristeza y preocupación en su voz. Ella no tiene idea de que soy su papá. Sofía negó con la cabeza y se sintió mal ante sus ojos. No. Ella no tiene idea. Livia siempre ha pensado en Miguel como su padre. Samuel era un buen padre. Las lágrimas volvieron a sus ojos. La amaba tanto que era como su hija. No puede dañarlo. Miguel nunca nos preguntó a mí ni a ella, así que nunca se lo dije. De nuevo se hizo el silencio entre ellos. Samuel podía sentir lo pesado que era lo que iba a pasar. Era imposible evitarlo. Tenía que ser honesto con Livia. Sin embargo, ese hombre que ella conocía como su padre acababa de morir. ¿Qué significa esto para ella? Sin embargo, Sofía parecía molesta, como si tuviera algo más que decir pero tuviera miedo de decirlo, mientras Samuel pensaba en lo que había escuchado. Descubrió que ella tenía otro secreto, tal vez incluso más doloroso que el primero. Sofía, ¿me perdí algo? Rompió el pesado silencio con una pregunta. Respiró profundamente y miró al suelo por un momento. Luego levantó la vista y se puso muy triste. Samuel, Miguel está enfermo. Estoy muy enfermo. Su voz era casi demasiado suave para escucharla. Su enfermedad lo matará pronto. Los doctores dijeron que sucedería pronto. No pueden ayudarlo más. Las palabras la golpearon con fuerza y Samuel pudo sentir lo mal que se estaban poniendo las cosas. ¿Por qué estaban Sofía y Livia en el hospital? Porque el tipo que había criado a su hija se estaba muriendo. Parecía que todo iba bien, pero eso complicó aún más las cosas. Sus últimos días los ha pasado con su familia en casa, dijo Sofía entre lágrimas. Sé que esto es muy duro para Livia, que está a su lado y trata de ser fuerte. Ella quiere a Miguel como si fuera su padre, ¿y yo? ¿Cómo le voy a decir que tú eres su verdadero padre? Toda su vida se ha basado en una mentira. Samuel tenía un nudo en el estómago. La verdad dolió aún más de lo que pensaba. Livia estaba llorando al lado de Miguel, y fue entonces cuando se dio cuenta de lo grave que era su situación. Ahora que su hija había perdido al hombre que conocía como padre, ¿cómo podría volver a su vida? Sofía, ¿por qué me cuentas esto ahora? Su voz era baja cuando preguntó. ¿Por qué ahora, después de todos estos años? Cuando Sofía lo miró, sus ojos se llenaron de arrepentimiento y de un fuerte deseo de ser perdonada. Porque, Samuel, ya no podemos huir de esta verdad. A lo que ella respondió, con la voz temblorosa. No hay manera de que pueda dejar que Livia viva el resto de su vida sin saber quién eres. Miguel se está muriendo. Necesita entender la verdad. No importa si eso la mata por un tiempo. Tanto tú como ella merecen esta oportunidad. La elección fue muy importante para ambos. Samuel sabía que la verdad tenía que salir a la luz, por dolorosa que fuera. Livia quería saber quién era su verdadero papá. Esto lo asustó mucho, pero estaba decidido a enfrentarla, ayudarla y encontrar una manera de conectarse con la hija que no tenía idea de que tenía. Pero ¿cómo podría decirle esto a una joven que ya estaba pasando por mucho dolor y pena? En la mente de Samuel, se adentraba en una tierra inexplorada donde los efectos mentales podrían ser terribles para todos. Cuando Samuel regresó al hospital después de hablar con Sofía, estaba molesto y lleno de preguntas y temores. Se sentía pesado con cada paso por el pasillo del hospital. ¿Cómo podría decirle a Livia la verdad? ¿Cómo se sentiría si descubriera que el hombre que consideraba su padre estaba muriendo y que ella tenía otro padre del que nunca había oído hablar? Samuel sabía que esto tenía el poder de destruir a la niña, pero también sabía que tenía que quedarse donde estaba.
Cuando la gente se enteró de que Miguel se estaba muriendo, sintieron una nueva sensación de urgencia. Livia necesitaba saberlo, Sofía tenía razón. Samuel quería estar ahí aunque sabía que sería duro y doloroso. Para Livia, él era solo un extraño, pero quería ayudarla. Samuel pensó en la vida que podría haber tenido mientras caminaba hacia la habitación de Livia esa tarde. ¿Qué habría sido diferente si hubiera sabido que Sofía estaba embarazada? ¿Habría abandonado su trabajo en rápido ascenso para estar con ella? ¿Eran correctos los pensamientos de Sofía de que no tendría tiempo para una familia en ese momento? Con seguridad nunca sabría las respuestas a esas preguntas, pero ahora tenía la oportunidad de comenzar de nuevo con una relación que nunca debería haberse roto en primer lugar. Entró en la habitación y vio a Livia sentada allí, con su atención puesta en la suave luz que entraba por la ventana. Aunque se veía mejor, sus ojos mostraban que estaba emocionalmente agotada por pasar por algo más que una recuperación física. Sonrió un poco al ver a Samuel, pero su rostro rápidamente se puso serio, como si supiera que algo importante estaba por decir. Samuel se sentó en una silla al lado de la cama y se acercó. Respiró hondo antes de hablar. Livia, necesito hablarte de algo importante, comenzó, quisquilloso con las palabras que usar. Un gran cambio. El tono serio de sus palabras preocupó a Livia. Estaba claramente interesada. Ella sintió lentamente para animarlo a continuar. He estado en contacto con tu mamá durante los últimos días. Samuel hizo una pausa, sabiendo que lo que estaba a punto de decir sería aún más difícil. Creo que deberías saber lo que ella me dijo. Livia lo miró con una mezcla de confusión y miedo en sus ojos. La cuidadosa forma en que se usó el nombre de su madre le hizo pensar que algo importante estaba por salir. Sin embargo, no estaba preparada para que la verdad saliera a la luz. Livia. Samuel le dijo sin rodeos, soy tu padre biológico. Sabía que no había otra manera de suavizar el golpe. El shock llegó de inmediato. El cuerpo de Livia no se movió, era como si hubiera estado congelado en el tiempo. Sus ojos se agrandaron mucho y el inquietante silencio que siguió fue difícil de respirar. Durante unos segundos, ella no pudo hablar. Le temblaban ligeramente las manos al pensar en lo que había oído. Le resultaba difícil creer lo que Samuel acababa de decir porque iba en contra de todo lo que ella creía que era verdad. ¿Qué? Susurró tan suavemente que apenas se podía escucharla. ¿Tú? ¿Qué pasa con mi papá? Cuando Samuel asintió, sintió que le oprimía el pecho. Los ojos de Livia mostraban lo molesta que estaba, y todo lo que él quería hacer era abrazarla y apoyarla, pero sabía que eso no sería posible en ese momento. No después de escuchar una noticia tan terrible. Tu madre nunca me lo dijo, dijo, y se le quebró la voz. La encontré más tarde de lo que pensaba. Ella no nos contó a usted ni a mí acerca de este secreto. Yo, lo siento, Livia. Si lo hubiera sabido, no te habría dejado a ti ni a tu mamá. Livia meneó la cabeza, como si intentara ignorar todo, como si pudiera borrar lo que él dijo con un simple movimiento. Rápidamente se levantó de la cama y caminaba de un lado a otro con las manos en la cabeza, tratando de descubrir cómo podría cambiar toda su vida en un instante. Eso no es posible, dijo en voz baja, sin mirarlo directamente. No es posible. Mientras Livia intentaba asimilar lo que acababa de escuchar, la habitación parecía estar rodeada por una burbuja de ansiedad. Samuel, ¿quién es tu verdadero padre? ¿Cómo sucedió esto? Miguel fue su padre toda su vida. Él la crió, le enseñó y siempre estuvo a su lado durante los grandes eventos. Estuvo a punto de morir, que era el peor momento posible para que saliera a la luz un nuevo hecho. Lo cambia todo. Livia se detuvo de repente y miró fijamente a Samuel con lágrimas en los ojos. Mi papá. Miguel. Ella dijo, él es mi padre, pero le temblaba la voz. Él siempre fue así. No puede simplemente aparecer y mentir sobre todo. Samuel se sintió herido por lo que ella dijo,
pero sabía que tenía que seguir adelante. Sabía lo mucho que le dolía, lo confundida que estaba y lo traicionada que se sentía. Pero había que decir esta verdad, por mala que fuera. Aunque era tarde, quería ser honesto y hacerle saber que estaba allí. Samuel dijo en voz baja, no estoy aquí para ocupar el lugar de Miguel. Estaba tratando de calmar a Livia. Livia, él siempre será tu papá. Él te creó y te amó. Y eso lo valoro. Pero tú también deberías saber quién soy. No quiero borrar los buenos momentos que tuviste con él. Si me dejas, solo quiero ser parte de tu vida. Livia lo miró largo rato con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Luego se dio la vuelta y volvió a sentarse en la cama, claramente molesta. Era fácil sentir el dolor en su rostro. Se sintió en conflicto porque amaba a Miguel y no entendía lo que estaba pasando cuando supo la verdad sobre Samuel. ¿Por qué ahora? Se le quebró la voz al preguntar. ¿Por qué esperar hasta ahora, cuando mi papá se está muriendo? Cuando Samuel hizo la pregunta, salió como un grito de dolor. Hizo que su pecho se sintiera muy apretado. No estaba seguro de todo. Fue el destino lo que los unió en ese terrible momento, eso es todo lo que sabía. Caminó con cuidado hacia ella y se sentó al lado de la cama, pero no demasiado cerca como para haber invadido su espacio. Samuel, con voz ronca, dijo, ojalá lo hubiera sabido antes. Pero tu mamá. Ella me lo ocultó. Ella creía que estaba haciendo lo correcto, pero... Estas cosas nunca suceden en el momento adecuado. Solo quiero que sepas que sigo aquí y no me iré. También te daré el tiempo que necesites. Livia no dijo nada porque las lágrimas corrían por su rostro. Samuel tenía un nudo en la garganta. Era consciente de que no podía arreglar las cosas de inmediato, aunque realmente quisiera hacerlo. Estaba dispuesto a pasar por cualquier cosa con tal de estar en la vida de su hija, aunque le doliera. Hubo silencio durante unos minutos hasta que Livia finalmente lo rompió. Yo. Necesito algo de tiempo para pensar en esto, dijo con una voz que era difícil de escuchar. Siento y pienso, necesito algo de tiempo. Samuel estuvo de acuerdo, demostrando que lo entendió. Sabía que el tiempo era lo único que podía darle en ese momento. Es hora de pensar, comprender y perdonar. Se levantó y caminó hacia la puerta. Cuando se iba, se dio vuelta y vio a su hija, tratando de darle sentido a lo loca que se había vuelto su vida. Livia, aquí estaré. Cuando estés listo, dijo en voz baja. Con esas palabras, Samuel salió de la habitación, dejando a Livia pensando en la terrible verdad que acababa de conocer. Ahora solo podía esperar. Para Livia, los días siguientes fueron una mezcla de dolor y silencio. Después de que Samuel le dijera la verdad, ella se encerró y trató de descubrir cómo lidiar con lo que había aprendido. Ya era bastante malo que el hombre que siempre había considerado su padre estuviera muriendo. No sabía cómo lidiar con el hecho de que su verdadero padre era el médico que la había tratado y no sabía que ella existía hasta hace aproximadamente un mes. Livia permaneció mucho tiempo al lado de Miguel y trató de ser fuerte mientras él se debilitaba. El rostro de su padre palidecía cada día y su vida estaba llegando a su fin lentamente. Sabía que el fin llegaría pronto y que el peso de lo que iba a perder era casi demasiado para soportarlo. Sofía siempre estuvo ahí para ayudar, pero Samuel siempre estuvo ahí, como una nube sobre todo. Livia sabía que tenía que lidiar con esta nueva verdad, pero no estaba segura de cómo. Cuando supo que tenía un nuevo padre, quedó impactada y dividida entre el dolor por Miguel y la alegría por la noticia. Mientras se sentaba con Miguel por la tarde, pensó en cómo su vida cambiaría pronto. Intentó hablar con ella a pesar de que su voz era tan débil que ella apenas podía oírlo. Sus ojos estaban llenos de amor y desesperación. Aunque le dolía, forzó una sonrisa y susurró, siempre estaré contigo, niña. Livia se inclinó y dejó caer las lágrimas con facilidad. El hombre que la crió y estuvo con ella en todos los momentos importantes se iba. Después de eso,
¿Cómo podría aceptar otra figura paterna? Mientras sostenía su mano con fuerza, le susurró, «Te amo, papá». Era como si pudiera evitar que él la dejara. Antes de cerrar los ojos, Miguel volvió a sonreír y sus ojos se volvieron más suaves. Iba a suceder, y lo único que Livia podía hacer era tomarle la mano y esperar que estuviera en paz. Livia supo que tenía que lidiar con otra persona dura, Samuel, al despedirse de Miguel. El hombre que llegó a su vida de la nada, como la verdad que no estaba preparada para afrontar. Pensó que necesitaba tiempo, pero parecía que tenía mucho. Algo triste estaba pasando en la casa de Sofía unas semanas después de la muerte de Miguel. El dolor llenó el aire, pero también había una sensación de fin, como si la vida comenzara lentamente a avanzar. Samuel dejó sola a Livia cuando ella lo necesitaba, pero en realidad nunca se fue. Era consciente de que tendría que esperar para poder iniciar cualquier tipo de interacción. Esperaba que ese fuera el caso. Por la tarde, Livia optó por hablar con Samuel al respecto. Todavía se sentía herida, pero sabía que no podía seguir huyendo. Su dolor por Miguel aún era fuerte, pero había algo en Samuel que le interesaba. Le hizo querer aprender más sobre el hombre que debería haber estado en su vida desde el principio. Samuel estaba sentado en la sala mirando por la ventana las plantas del jardín cuando ella entró. Cuando la escuchó entrar, se dio vuelta y se sorprendió al verla allí. Livia parecía débil, pero sus ojos mostraban que estaba decidida. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja y fuerte. Samuel sonrió y le hizo señas para que se sentara a su lado. Había una sensación de esperanza en el aire, como si algo grande estuviera a punto de suceder. Sabía que Livia tenía preguntas y que él todavía tenía mucho que decir, pero no quería presionarla. Iba a esperar a que ella decidiera qué hacer a continuación. Todavía estoy pasando por un momento difícil, comenzó Livia, con los ojos tristes mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. Sigo teniendo problemas con la muerte de Miguel. Él era todo para mí. Samuel asintió con un gesto que demostraba que entendía. Sí. Y nunca quise estar en su lugar, dijo en voz baja. Miguel hizo un gran trabajo como tu papá. Espero que algún día puedas verme sin culpa. No para cambiar quién era él, sino para darnos la oportunidad de conocernos mejor. Livia se quedó callada por un momento porque aún sentía emociones encontradas. Aunque sabía que Samuel no era el culpable de lo sucedido, todavía le resultaba difícil aceptar todos los cambios que él trajo. Aún así, tenía la sensación de que él merecía esta oportunidad. Finalmente, miró a Samuel a los ojos y dijo, no sé cómo va a funcionar esto. Pero creo que podemos intentarlo. Necesito algo de tiempo. Todavía tengo que lidiar con todo y necesito saber qué significa. Samuel respiró hondo y habló de una manera que le hizo sentirse tranquilo. La puerta ya estaba abierta y eso era lo único que le importaba. Sabía que sería un proceso largo y doloroso. Lo entiendo. Estaré aquí cuando sea conveniente para ti. Durante el tiempo que necesites. Él le dijo, solo quiero que sepas que no voy a ir a ninguna parte. Fue una sonrisa esperanzada. Cuando Livia escuchó las palabras de Samuel, asintió. Seguía triste, pero también se sentía más ligera. Sin más palabras, ella se levantó y le dio un abrazo. Al principio fue un movimiento tímido, pero pronto el abrazo se hizo más fuerte. Samuel se sorprendió y la agarró por los brazos. Por primera vez sintió un vínculo real con su hija, a quien apenas conocía. No encontraba las palabras adecuadas para describir lo importante que era ese momento para él. Fue el comienzo de una nueva relación y una nueva oportunidad. Cuando estuvieron separados, Livia lo miró con lágrimas en los ojos pero una sonrisa tímida en el rostro. Ella dijo, gracias por no rendirte, pero su voz aún era débil. Samuel respondió con una sonrisa y sintió que se le quitaba un peso de encima. Su respuesta fue contundente, nunca me rendiría contigo, Livia.
Los vínculos entre Samuel, Sofía y Livia empezaron a fortalecerse durante los siguientes meses. Su objetivo era reconstruir lo que se había perdido durante tantos años, aunque no fue fácil. Para Livia, Samuel ya no era solo un médico o un extraño que aparecería en su vida. Él era una persona. Samuel, por otro lado, aprendió a esperar y dejar que su hija lidiara sola con sus sentimientos. Sofía también participó en esta nueva etapa. Era consciente de que las decisiones que había tomado en el pasado le habían causado dolor, pero se alegraba de ver que había una manera de sanar. Aunque ella y Samuel todavía estaban tristes por lo que habían perdido, ahora podían ver una manera en la que podrían ser una familia en el futuro. Livia todavía estaba triste por la muerte de Miguel, pero pensaba que el amor que él le brindaba la había ayudado a afrontar esta nueva realidad. Samuel ahora era parte de su vida, pero sabía que nunca lo olvidaría. Estaban listos para seguir adelante, como una nueva familia. Tenían cicatrices del pasado, pero también tenían esperanza de un futuro mejor basado en el amor, la aceptación y la verdad.